kiosco. Pues ya empezaron, ¿no?, las conferencias de la aclaración de la SEP sobre lo que contienen los libros de texto. A mí me gustó mucho la intervención de la titular de la SEP, Leti Ramírez, que primero dijo, a ver, hay un plan de estudio, hay una modificación, se trata de la nueva escuela mexicana, que es humanista, que privilegia la solidaridad sobre el individuo, que privilegia lo que tiene que ver con las comunidades, pero que también está abierta a la crítica y que busca eso, que cada uno de los alumnos y alumnas tengan este despertar, pero también la conexión con lo que tiene que ver con su entorno, que no sientan ajena a la educación, ni mucho menos impuesta. En esto se insertan los libros de texto, que son un instrumento educativo, pero hay un plan de estudio. En todo caso, yo creo que hasta la crítica está mal colocada por parte de los conservadores. Si querían criticar al sistema, era sobre los planes educativos. Los libros son en relación al plan educativo, que digo, para mí es un acierto, pero hay que entender que si cambia el plan educativo, tienes que cambiar los libros de texto. Sí, desde luego, no, pero ahí también hay mucha infodemia metida. Dentro de las argumentaciones, lo que se ha planteado es que no se siguieron los pasos que se tenían que seguir, entre otros que se generara el plan, que hubiera el programa, después la capacitación y después los libros de texto. Y parte de lo que ayer aclaran es que claro que ha habido todo un trabajo colegiado que apunta a la generación de todo este plan de estudios de la mano con sus instrumentos, ¿no? Está muy documentado entre las cosas que ayer pudimos ver y ahorita le vamos a compartir, pues el hecho de que es un proceso inédito que se ha dado en torno a la construcción del nuevo modelo educativo y también de los libros de texto. ¿Inédito en qué sentido? En el sentido de la participación tan masiva de maestros y de pedagogos y de gente que ha querido contribuir en toda esta construcción desde los lugares a los que pertenecen y desde las escuelas en las que trabajan, ¿no? O sea, es un sector al que nunca se le había tomado en cuenta y no es nada más por justicia al sector, digamos, al sector de los maestros, sino también es el hecho de reconocer que esto implica que la educación se construye desde abajo hacia arriba, no desde el escritorio y de lo que se nos puede ocurrir a nivel teórico de lo mejor que pueda ser para los niños, ¿no? Está esto mismo, digamos, es testimonio de qué es lo que está planteando el nuevo modelo mexicano, de cómo se relaciona la educación con la realidad del país y no la realidad como una cosa monolítica, sino las distintas realidades que vive el país. Y esto, pues bueno, es parte del debate, evidentemente, y de las resistencias que se están presentando también. Y dentro de estas resistencias, pues ya le decíamos, pues mucha infodemia la que se ha presentado y nuestros compañeros de Infodemia MX hicieron este recuento, nada más para empezar. México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Son los nuevos libros de texto, que yo además ya no les voy a decir gratuitos. De gratuitos no tienen nada, lo que sí tienen es esa carga comunista. Vamos a poder estar seguros de una cosa, que van a aprender todavía menos que antes. En defensa de un ideario. No hay pedagogía, hay ideología. La SEP quiere volver de los salones de clases un laboratorio para crear una generación de niños idiotas y militantes. Ninguna mamá quiere enseñarle a su hijo que está bien ser pobre. Y aquellos que tienen la oportunidad de recibir otra educación, la educación privada, serán los que irán ganando los puestos. Y perdón, pero me da pánico imaginar que un día el futuro de México se convierta en la realidad que se vive en países como Venezuela, Nicaragua, como Cuba. Todos deberíamos de revisar los contenidos con lupa, porque el diablo está en los detalles. El temario de mentiras contra los libros de texto gratuitos. Los nuevos libros de texto son objeto de un intenso ataque de noticias falsas y desinformación sin sustento, impulsado desde el prime time de la televisión privada, las primeras planas de los diarios y sus espacios de opinión con el siguiente temario de mentiras. 1. Falso que el reparto y entrega de los nuevos libros de texto es ilegal.
La Secretaría de Educación Pública informó que no existe ningún amparo que le prohíba repartir los nuevos libros de texto gratuito. Además, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, explicó: en cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. 2. Falso que no se haya consultado a la sociedad civil, profesores y especialistas para el diseño de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos. En los trabajos para elaborar los libros de texto gratuitos participaron 1.998 creadores de contenido. Se realizaron 32 asambleas nacionales con más de 1 millón de docentes participantes, donde se llevaron a cabo 109.089 respuestas diagnóstico de planes, programas de estudio y libros de texto. Además, se realizaron jornadas de diálogo con padres de familia, donde se reconoció la necesidad de la mejora en la forma de la enseñanza y la diversidad de contenidos. La Subsecretaría de Educación Básica de la SEP informó que la revisión de los libros de texto gratuitos contó con 925 revisiones de profesionales de todo el país, pertenecientes a 55 dependencias de adscripción de los ámbitos educativo, cultural federal y estatal, del gobierno federal y organismos profesionales independientes. 3. Falso que a través de los libros de texto gratuitos se trate de imponer una ideología a los niños. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos aseguraron falsamente que los nuevos libros de texto pretendían imponer el comunismo a los niños, aseveración a la que respondieron los internautas con memes. Lo cierto es que los libros de texto tienen un fundamento científico y humanístico, por lo que promueven los derechos humanos y tienen la finalidad de facilitar la comprensión y dominio de las ciencias y humanidades. 4. Falso que se elimina la enseñanza de las matemáticas. Todas las estrategias de enseñanza planteadas en los libros de texto gratuitos se basan en las matemáticas, así como en el desarrollo de habilidades necesarias para interpretar y analizar información y resolver problemas. Infodemia. Este punto es muy importante porque algunos están diciendo, los libros no contienen matemáticas, no tiene ningún componente, algún libro, por ejemplo, relacionado con las ciencias naturales, las ciencias exactas. No. A ver, sí hay matemáticas, sí hay conocimiento universal, pero también hay el reconocimiento de que cada escuela tiene su propia realidad y que no es lo mismo una escuela en Chiapas que en Nuevo León y que los propios maestros y maestras tienen la posibilidad de elegir, ¿no?, ciertos materiales didácticos para darles la capacidad a estos alumnos de un mejor entendimiento. Entonces, pues es algo mucho más flexible de lo que teníamos antes. Sí, es algo que deberíamos de estar orgullosos. Y además ya está el material en internet, ¿no? Por cierto, porque no hay régimen comunista. Esa es otra, ¿no?, de las grandes mentiras. O sea, sí, el comunismo significaría que el gobierno solo tiene una versión de la realidad, que no hay medios de comunicación diversos, plurales, que se impone una verdad, que no hay internet, no hay acceso a la información, la gente no puede intercambiar puntos de vista, no se puede hablar mal de un gobierno hasta en un café o en un restaurante porque lo van a catalogar de enemigo y lo van a llevar a prisión. No, o sea, eso no sucede. Pero decir que a partir de la lectura de estos libros los niños se van a hacer comunistas es algo profundamente ignorante y algo profundamente mentiroso. Es como decir que si uno lee El Capital de Carlos Marx, en automático se convierte en comunista, ¿no? Sí, no, a ver, el comentario de Adela lo resume muy bien, ¿no? O sea, van a aprender menos, que el pensamiento que hay detrás de todo esto. Van a aprender menos y van a estar más ideologizados. El tema de van a aprender menos, que es, como decías, algo de lo que ha tenido la mayor de las polémicas, porque así tratan de justificar, ¿no? Va a ser una educación menos eficiente, menos eficaz, nuestros niños están quedando sin conocimientos, básicamente eso es lo que quieren decir aquí. Y lo que no se entiende o no se quiere entender es que efectivamente estamos entrando en una transición hacia un modelo educativo en donde se plantea
plantea que la educación se construye desde otro lugar, donde las materias no son entes aislados, abstractos, que nos permiten tener este conocimiento y luego por otro lado este y luego por otro lado este, sino que se trabaja a partir de proyectos que están relacionados con las realidades de las distintas partes del país, de los distintos lugares donde están las escuelas, para ir haciendo uso de las distintas materias para explicarse esas realidades, para resolver problemas de esas realidades, en fin. Eso es una evolución, digamos, en el modelo educativo impresionante. Es parte de lo que hacen en algunas escuelas activas, que pues lo que genera fundamentalmente es un conocimiento crítico y no nada más basado en la memoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas mentiras, hay muchas falacias aquí que se replican en este comunicado que ayer dieron a conocer estos abajos firmantes, donde ya decías, están Claudio X González, ex consejeros electorales, que ahora resulta que también son pedagogos, ¿no? Y políticos y gente allegada al Frente Amplio por México, los mismos que hemos visto en otro tipo de comunicados oponiéndose siempre al gobierno. Parte de lo que dicen aquí, te digo, replican esta mentira, ¿no? El punto 3, con los nuevos libros de texto de la primaria se pretende desaparecer asignaturas como matemáticas, lengua española, física, biología, formación cívica y ética, historia y geografía, de modo que los alumnos no podrán adquirir el dominio del razonamiento lógico deductivo y el aprendizaje oral y escrito del español, que es la lengua que habla el 97% de la población mexicana. Ahí una de las mentiras. Y luego también pues exhiben sus prejuicios, ¿no? Por ejemplo, ponen como una cosa así tremenda en el punto 2 y en el 7. Mira, en el 7 dice, en vez de cultura universal, la escuela, dice la SEP, debe dar preeminencia a la cultura de las comunidades locales, barrios populares, rancherías. La educación, propone, no debe educar para adaptar al niño a la sociedad, sino para transformar a esa sociedad. ¿Dónde está lo trágico de esto, ¿no? Lo trágico porque ellos dicen, se exhiben de que el gobierno federal está a punto de consumar un nuevo crimen. Un crimen. Así lo plantean. O sea, así lo califican. E incluso hacen un abierto llamado, y me parece muy importante ese punto, donde dicen, convocamos a los padres de familia a oponerse a estos libros de texto. O sea, por poco y ya están pidiendo levantarse en armas en contra de los libros, que además me parece también de destacarse que expresen todo esto cuando ni siquiera estaban bajo un acceso libre todos los materiales. Apenas ayer en la tarde lo hicieron, ¿no? Esto de subir los materiales de la SEP para que se abriera, porque ya están impresos los libros, pero al mismo tiempo, creo que con atino, la SEP dice, vamos a colocar los materiales en Internet. Hoy en día ya están disponibles, los pusieron a partir de la tarde. Cuando menos no tenemos certeza de que esa fuera su fuente original. Tan es así que pues hoy veíamos varias de las cosas que se han publicado, pues son abiertas mentiras, no son publicaciones que tengan que ver con el libro. Así es. Y bueno, yo me pregunto, por ejemplo, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, ¿leyeron algún libro de texto en su vida? Pues ni uno, ¿no? O sea, ahora resulta que los promotores, ¿no? de que quemen estos libros, Fox, por ejemplo, que dice, no, son una basura, tampoco los lean, pues ahora resulta que son hombres de letras, no lo son. O sea, no nos engañemos, no seamos parte de este club de cínicos que simplemente tienen otras motivaciones. Y hay una bandera que han utilizado, ¿no? La de los libros de texto, los opositores, o sea, los que hoy en día dicen los libros de texto no valen la pena, son basura, hay que tirarlos, son los mismos que van a votar por Claudio X González y su agrupación, bueno, por Xochitl Gálvez, ¿no? Quien será ungida próximamente, pero son los mismos que van a decir que la 4T ya se debe de ir en 2024. O sea, es una bandera política, ideológica, y que claramente el presidente López Obrador lo que dice es, a través de expresiones como la de Guillermo Sheridan, es comentarle a la gente que pues hay una inconformidad en contra de toda la expresión de la 4T sintetizada aquí, ¿no?
Sí, y de la 4T en función de lo que representa, que es la recuperación de la voz popular, de lo que quiere la mayor parte de la población y de lo que es el reconocimiento de lo que es esa parte de la población que siempre se ha querido invisibilizar. O, pues, si vemos, digamos, los escritos de Sheridan, pues simplemente hacer del pueblo una cosa terrorífica, ¿no? Porque pareciera que lo odian. Y es parte de lo que hoy recupera el presidente con los escritos de Sheridan y además, pues, de otros que participan de este comunicado que ayer se publicó. El mexicano es por lo general ignorante, violento, fanático, corrupto. Hay nivelitos, ¿no? Sheridan le rinde pleitesía a Krause y Krause le rinde pleitesía a los potentados. Es como en el porfiriato, el papel de los científicos, el papel de los periodistas, todos tenían un rol para imponer la dictadura, para imponer la oligarquía. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia. Estos son los abajo firmantes y otros ahí impresentables, porque en esto de los libros de texto, lo que está detrás, o sea, hay una parte ideológica, ¿no?, que tiene que ver con el pensamiento conservador, que viene también de tiempo atrás. Es que también están los libreros, pero los libreros, grandes empresas que están vinculadas, esas grandes empresas que hacían los libros, por eso es su enojo, con los medios de manipulación. Nada más para cerrar esto del comunicado, porque había otro fragmento que me pareció escandalosísimo de cómo los exhiben, ¿no? Dice, el alumno, en tanto individuo, afirma la SEP, no debe ser el centro de la educación, sino la comunidad, y de ella se deriva una ética colectiva que debe sustituir a la ética del individuo, lo que alerta contra las libertades establecidas en la Constitución. Esto dicen estos intelectuales, lo cual es una barbaridad de principio a fin, pero vale la pena y por eso hacemos esta recomendación el día de hoy, la columna de Fabricio Mejía en Sin embargo, que se llama El comunismo de Ricardo Salinas Pliego, pues justamente habla de lo que hay detrás del pensamiento de quienes hoy se aseguran que pues es comunista esta educación que se está planteando en el nuevo modelo de educación mexicana. Decir que cualquier intervención del gobierno en la economía es igual a la planificación quinquenal de Stalin en la Unión Soviética de los años 30 del siglo XX es un disparate. Eso ya no existe, ni siquiera en China o en Cuba. Toda intervención del Estado o del gobierno es totalitaria, es decir, que une nazis con comunistas, entonces la educación pública es totalitaria y sus libros son adoctrinamiento. Curiosamente, también el pago de impuestos es totalitario. La libertad de las corporaciones es la misma que la libertad personal. Creen que la desigualdad se debe a un designio de Dios y que intervenirla es una coerción del Estado a la que tiene una razón en nuestra pluralidad de capacidades y talentos. Por todos estos disparates es que Salinas Pliego se lanzó contra los libros de texto gratuitos desde su televisora concesionada. Bueno, ahí le ponemos este fragmentito para que la escuche o la lea entera, que no tiene desperdicio, ¿eh? Bueno, y hay que recordar que Claudio Iquez González, otro de los firmantes, es el que se ha lanzado en contra de los maestros de este país y las maestras, los ha estigmatizado, ha dicho que son flojos y que son los mismos que han promovido un modelo educativo privatizado. Entonces, cuando uno se cuestiona ¿y por qué les interesa tanto los libros de texto gratuitos de la SEP? Pues no tiene mucho sentido
si tomamos en cuenta precisamente que ellos buscarían un modelo en donde cada quien pagara por su educación y lo que pudiera y accediera a los servicios que pudiera. Entonces, tiene lógica lo que plantea el presidente. No es el comunismo en el fondo, no es que si tienen los libros o no matemáticas, es algunos de ellos perdieron negocios y otros andan en un golpeteo político electoral. Entonces, esa es la explicación de fondo. No tanto que les preocupe lo que reciba un niño en la sierra de Oaxaca o de Chiapas. No Castañeda, que es otro de los firmantes, es el que dijo que Putla era un pueblo y lo calificó de tal manera hasta soez y grosera, siendo que era un pueblo globero, por decirlo menos, ¿no? Entonces, sí, son los mismos que ahora están muy preocupados por la comunidad indígena y por lo que van a recibir los pobres de educación. Sí, ahora yo sí creo que hay una combinación de cosas en donde el tema ideológico sí también está incluido. Porque siempre se ha planteado, y esa es la parte de la mentira, que plantean como si la pedagogía fuera una cosa separada de la ideología, y esto no es así. Hay una educación que está basada en cierta ideología, efectivamente en una ideología de élite, que privilegia a ciertos sectores de la población y que marca como que la nación y el México es ese sector de la población. Lo que ahora se plantea, y creo que frente a eso sí hay mucha resistencia, es que pues eso no es México. México son muchas realidades y lo que se está estableciendo a través de este modelo educativo es la posibilidad de mirarlo con una mirada crítica. Que no quieren. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quieren que estén partes de nuestra historia pues que les duelen? Pues porque son perpetradores en esas partes de nuestra historia. ¿Me explico? Entonces, lo del fraude electoral, creo que, claro, no les gusta el del 2006. Lo del fraude electoral, lo de la guerra sucia. Sí. Mira, por favor, pónganme por favor la portada de hoy del Reforma, en donde lo que dice es que el libro de la SEP enaltece el secuestro y las guerrillas. Está hablando de la Liga 23 de septiembre y lo que dice es que como que lo matiza, ¿no? Estos secuestros que hubieron en ese momento, de acuerdo con la historia de la 4T en los libros del texto, y en ningún momento habla ni Reforma ni quienes defienden que esto es lo que está ocurriendo con el libro. En ningún momento lo que dice es esto que recupera el libro de texto en realidad se da para dar un contexto amplio sobre lo que fue un momento de nuestra historia, que fue el de la guerra sucia, el de la persecución política y el cerramiento absoluto de todos los canales posibles de la democracia. Entonces, bueno, pues esto pues sí también está en disputa, estos relatos, ¿no? Cómo vamos a vivir nuestra historia, cómo vamos a vivir nuestro pasado, nuestro presente, y por supuesto no quieren que se viva con una mirada crítica. Oye, eso está en el fondo también. Contaban en los libros de texto sobre Porfirio Díaz, alguien que había traído orden, paz y progreso, ¿no? Incluso hasta admirable, porque había modernizado a México, había construido muchas vías férreas, pero nos ocultaron el tema de cómo había aniquilado a miles de indígenas, del cual habla el presidente López Obrador. Entonces, claro que cargaron al sistema educativo y a los libros de texto hacia una visión pues mucho más impositiva, autoritaria, en donde pues, nos decían que la explicación a nuestros males estaba en que de pronto el pueblo se portaba mal y que los de arriba lo habían hecho muy bien, ¿no? O sea, nos estaban llevando hacia ese tipo de escenarios. Y ahora es mucho más abierto, yo insisto, es mucho más flexible lo que se nos plantea y con la tecnología. Y no podemos ser ingenuos, no podemos tampoco subestimar a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Hoy en día tienen acceso a mucha información. El libro de texto va a ser algo más para ellos. No va a ser lo que era antes el monopolio, ¿no? de la narrativa educativa y ahora pues que se abra y que los maestros discutan, y se ha escuchado a los maestros, tan así que los maestros están de acuerdo, ¿no? En que ahora tengan un papel mucho más protagónico y no sean nada más observadores de una realidad y encima les vengan a decir que son flojos, que no trabajan y que no están bien preparados, ¿no? Así es, pero bueno, por todo este debate, ayer ya le decíamos, iniciaron estas conferencias informativas sobre lo que contienen los libros de texto y lo que es este modelo educativo. Vamos a ver parte de lo que ayer se informó. Llegamos a los libros de texto gratuitos.
Son planeaciones didácticas por proyectos que permiten contextualizar los contenidos y organizar el trabajo a partir de la realidad, con múltiples actividades que integran los conocimientos. ¿Dónde vive el niño? El niño no vive en el aire. El niño vive en un lugar particular que le estamos llamando comunidad territorio. Y esta comunidad territorio la tiene tanto el niño indígena, tanto el niño que está en una comunidad alejada, como el niño que vive en una zona urbana, en la colonia del Valle, etcétera. O sea, lo que queremos que el niño reconozca es que vive en un entorno y que en ese entorno tiene que realizar una convivencia con los demás y tiene que saber aprender de los demás y tiene también que aprender a respetar la cultura y las diversidades. ¿Cuánta gente participó? 1998 maestros participaron en la creación de esta familia de textos. Se hizo una convocatoria abierta donde podían participar maestros frente a grupo, maestros jubilados, cronistas, bibliotecarios, especialistas, todo aquel que tuviera el corazón noble, el que quisiera ver esos libros de texto como una herramienta que dignificara el trabajo del magisterio se apuntó. Y entonces convocamos gente para que los leyera, para que los analizara, diera recomendaciones. ¿Cuántas evaluaciones se dieron? 925. 55 dependencias participaron. De la fase 3, que estamos hablando de primero y segundo de primaria, fueron 418 revisiones. En el caso de tercero a sexto de primaria, participó todo el país. No hubo un solo estado que quedara marginado, ni siquiera Guanajuato, ni siquiera Chihuahua. También participaron. Veamos los números. Y bueno, fue un proceso largo. Quiero compartir también que formé parte de las asambleas. En esta dinámica de los libros de texto se plantea una dinámica diferente. Se trabaja por proyectos. Todo aquel maestro que esté frente a grupo, quiero pensar que sabe que es un proyecto. Los proyectos siempre parten de problemáticas de nuestro contexto, situaciones reales. En esta ocasión ya no hay una materia de español, una materia de matemáticas, una materia de ciencias. No, en esta ocasión hay un libro que engloba todas las materias. Todo converge para buscar solución a una problemática. Una problemática, ya bien lo decían anteriormente, que sea y que parta del contexto del alumno. Se ha dicho mucho, es que desaparecieron las matemáticas y hacen sus cuentas, ¿no? Los conservadores. Y dicen, es que pasamos de un libro de 201 páginas de matemáticas a ahora uno que tiene un poco más de 20. Sí, pero se les olvida contar todos los libros. Porque no cuentan los proyectos, exactamente, secretaria. Los proyectos donde se incluyen las matemáticas de manera práctica, una matemática aplicada a la transformación de las realidades. Sí, hay matemáticas. Es que eso, ya en serio, hasta risa, ¿no? Lo que de pronto se están inventando. Sí, no, se están inventando muchas cosas y parte de lo que también había sido la polémica, había viralizadose este tema de un cuento que aparece en los libros de texto, que hoy en el ¿Quién es quién de las mentiras? Pues se desmenuza no solamente el texto, sino el análisis del texto en función también y en contraposición a lo que presentan los comunicadores de TV Azteca. Vale mucho la pena verlo porque también es esclarecedor de lo que hay detrás de la visión con la que se está planteando este nuevo modelo educativo. Vamos a ver. Comunismo que hoy está disfrazado en los libros de educación. A ver. La Secretaría de Educación Pública está buscando imponer ideologías políticas en niños de primaria. Ah, caray, ¿cómo por qué o qué? Vamos a revisar si les parece un ejemplo. Claro que sí, veamos el ejemplo. Hay una lectura que se titula Los niños Mepa. Los dos niños que tienen un sombrero hablan variantes del tlapaneco, un idioma del estado de Guerrero, y se preguntan y discuten qué variante será mejor, si la de Acatepec
otro de Malinatepec. Y uno de ellos responde, las dos variantes valen igual. Y sí, efectivamente lo saluda el niño después que llega de gorra, el que dice que es castellano o que habla castellano, y les dice, buenos días, indios. Saben, revisas el libro completo y todos los de primer grado. De hecho, mañana haré video sobre eso. Y a mí también me llamó la atención ese texto en particular. Se me hizo curioso que dice, y el último es castellano, la discusión de qué variante será mejor y el saludo de buenos días, indios. Pero por sobre todas las cosas, lo que me sacó de onda fue que el discurso es muy similar al discurso infantil. No pude con la curiosidad y me puse a ver quién escribió ese pequeño cuento y vi que arriba a la derecha dice Erika Cabrera, Escuela Miguel Hidalgo y Costilla. Me fui a la bibliografía para tener la fuente completa, busqué el libro en internet, lo descargué y esto fue lo que encontré. Es un libro de la SEP con recopilaciones de cuentos hechos por niños indígenas en nivel de primaria, en donde narran, y eso es lo importante, cómo suelen ser sus vidas cotidianas, qué es lo que ven todos los días y cuáles suelen ser sus juegos y adivinanzas. Y en efecto, en la página 32 está el cuento que nos concierne. Es un cuento escrito por una niña indígena. En el 2014, AMLO todavía ni era presidente. Aún no se hacían los cambios a los libros de texto. Literal es una niña narrando lo que ha oído, visto y vivido toda su vida. Es una visión que divide, es lo que busca hacer, dividir, discriminar, a separar, a radicalizar, a dividir. No, el cuento de esa niña no es una visión que busque dividir y discriminar. Es el cuento de una niña que retrata cómo ella y su comunidad han sido divididos y discriminados por los hispanohablantes. Cuando el cuento dice que el hispanohablante dijo buenos días, indios, no es porque la CEP esté tratando de hacer que así les llamemos a los indígenas. Es porque la niña que escribió el cuento así suele ser llamada. Cuando los niños indígenas se atreven a alzar la voz y decir que ellos hablan dos lenguas mientras que el hispanohablante solo una, es de nuevo la niña retratando lo que suele vivir su comunidad. Al final del cuento lo que la niña quiere es que el hispanohablante los entienda, que se disculpe por haberlos hecho a menos y que prometa que tomará en cuenta su lengua. Nuestros hijos están en riesgo. Y no por los nuevos libros de texto. Este cuento hecho hace casi 10 años lo que hace es retratar la realidad de una niña indígena. Una realidad que desde hace décadas está bañada por la discriminación, la separación y el desprecio. Yo me pregunto y le pregunto a todos los padres allá en casa, ¿en serio eso queremos que aprendan nuestros hijos desde primero de primaria? ¿Que aprendan que las comunidades indígenas son hechas a menos, ridiculizadas y discriminadas? Sí, yo sí quiero que nuestros hijos desde primero de primaria sepan eso, que vivimos en un mundo ya separado y lleno de discriminación, pero que siempre hay esperanza de que haya un cambio, que no podemos conformarnos con lo que ya hay. Hay otra forma de llamarlo más que educación comunista, y para donde se eche, ¿eh? Esta semana ese noticiero no ha hecho otra cosa más que decir que el peligro ya viene, que se acerca y que nos va a dividir, ideologizar, radicalizar y discriminar. Ese mundo ya existe desde que México es México. Y ya solo diré que no vengo a glorificar los libros de texto, tampoco a despreciarlos. Lo que vengo a decir es que los de noticieros se vieron mal, pero mal, llamando la imposición política a un cuento que escribió una niña indígena hace 10 años sobre cómo ella y su comunidad han sido tratados. Si me lo preguntan, es patético. Pues sí, es patético. Gabriela Galmos, este video ha tenido 7.2 millones de vistas y este es el tipo de cosas que uno dice, benditas redes sociales, ¿no? Así es, sin duda, una alternativa de que nos profundiza sobre un debate que estamos, algunos hasta gozando, porque están de risa los neoliberales. Sí, no. Por poco y dicen que en lugar del Baldor se está proponiendo que se utilice el libro de los otros datos de López Obrador, ¿no? O sea, que se va a reinventar el álgebra a partir de una visión de la 4T. O sea, están en el ridículo. Pero ¿qué es lo que dicen los maestros? ¿Qué es lo que dicen los que están trabajando en las aulas, los que tienen el acceso a estos materiales? Pues el CENTE ya palomeó estos libros de texto gratuitos de la SEP, este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en su momento, por cierto, estuvo encabezado varios años, varias décadas por el Bester Gordillo, y este sindicato es el más amplio, es el que tiene más agremiados y bueno, pues tiene presencia en toda la República Mexicana. Así es, parte de lo que dice el comunicado, que por cierto, hoy se queja el presidente, salió hace un par de días y no tuvo la menor difusión, ¿no? O sea, más difusión tienen en primera plana hoy por lo menos Reforma y el Universal, este comunicado de los abajo firmantes intelectuales orgánicos, que algo como lo que publicó el CENTE en días pasados, y dice: promoveremos entre nuestros compañeros y compañeros, como siempre, que tanto para el codiseño del programa analítico como para el uso de los libros y los diversos materiales, empeñen su preparación, su experiencia profesional, la autonomía curricular, la libertad de cátedra y el pensamiento crítico, cosa que, por cierto, está contemplado en este modelo educativo. Defenderemos los libros de texto gratuitos porque son una herramienta fundamental de la justicia social que fortalecen la gratuidad, equidad, obligatoriedad educativas, que afianzan el derecho humano a la educación.
Defender los libros de texto como una conquista social no implica tener una posición acrítica sobre su contenido. Es amplia nuestra experiencia en formular observaciones y propuestas para mejorar y corregir las diferentes ediciones que ha habido en la historia de los libros de texto, que esta es otra cosa, también son perfectibles y ayer también eso fue reconocido por la SEP. Rechazamos los llamados a la quema o destrucción de libros de texto gratuitos. Es una irresponsabilidad convertida en violencia política y cultural. Respetamos el derecho y las libertades de todos a hacer política, pero demandamos, bueno, ya, eso luego vienen las demandas, y cierra este comunicado diciendo el CENTE apoyará todos los esfuerzos que fortalezcan y mejoren la educación pública, las escuelas, los libros de texto y el conjunto de materiales y equipos que enriquezcan el cotidiano encuentro educativo del magisterio con sus alumnos. Pues contundente este comunicado, y el presidente López Obrador también abordó el tema del comportamiento de algunos gobernadores y gobernadoras que están diciendo no vamos a distribuir los libros de texto gratuitos. ¿Qué plantea el presidente? Pues que se haga una consulta en esas entidades, si la gente en Chihuahua, en Coahuila, en Jalisco quiere o no tener acceso a estos libros de texto. Además, es una política que tiene que ver con la facultad del Ejecutivo, la política educativa. Pero pues ha habido mucha politiquería, ¿no? En el caso de Chihuahua incluso ya metieron un recurso de controversia constitucional. Quieren que defina la Corte sobre estos contenidos, siendo que pues antes no había ningún tipo de aspaviento, ¿no? O sea, antes nadie cuestionaba a los presidentes sobre lo que hacía la SEP. Por ejemplo, Aurelio Nuño, ex titular de la SEP en el sexenio pasado de Peña Nieto, decía que los niños tenían que aprender a leer, ¿no? No leer. O sea, era hasta corregido por alumnas y a ellos les quemaban incienso. Decían, van muy bien, son presidenciables, pero nunca hubo un debate. Yo no recuerdo algún debate sobre los libros de texto en algún otro momento. O sobre, por ejemplo, la aparición de errores en los libros de texto, que eso ha sucedido en todos los sexenios y en todas las tandas de libros de texto que hemos tenido en la historia del país. Ayer también fue reconocido que, por cierto, dice Marc Sarriaga, hemos identificado alrededor de 20 errores dentro del contexto, además de que son perfectibles y todo, pero vámonos al fondo. Ese es como el planteamiento de la SEP, porque en realidad, pues a nadie le ha importado nunca este tema de los errores, ¿no? O sea, en los libros de Choifet dijo que implicó la cantidad de errores que se identificaron ahí. Nada, absolutamente nada. Hubo una fe de ratas. Entonces, ¿por qué ahora nos estamos manejando con estos criterios ya alarmistas sobre lo que están planteando los libros de texto? Bueno, pues eso, el presidente dice que se va a consultar, también dice vamos a esperar, porque además pues ya se ve venir pues que va a seguir esta embestida por la vía judicial, y dice pues incluso pues se tendrá que pronunciar en algún momento la Suprema Corte, por lo que estamos viendo. Entonces vamos a esperar, pero el llamado es a que se consulte a la gente. Si van a oponerse, nosotros lo que vamos a hacer, que la gente decida. Porque ¿cómo van a ellos a tomar esa decisión sin consultar al pueblo? Que en Chihuahua se le pregunte a la gente si no quieren los libros. Que se haga lo mismo en Guanajuato, en Coahuila, donde los gobernadores están diciendo de que no quieren los libros. El dirigente del PAN está planteando hasta que arranquen las hojas. Hay que respetar a los libros, todos. ¿Sí? No vamos a regresar a la quema de los libros. La gente va a decidir. Vamos a esperar a ver qué hace Claudio X González y sus socios, a ver hasta dónde llegan, qué dice el Poder Judicial. No más que no vayan a alterar el contenido de los libros, como lo hizo el Tribunal Electoral.